a cada ventrículo por minuto. Un valor promedio de litros son 5 en un adulto sano en reposo. Entonces, obviamente que el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. La frecuencia cardíaca es el número de latidos, de ciclos, es decir, sístole auricular, sístole ventricular y diástole. Y el término volumen sistólico es el volumen de sangre que expulsan los ventrículos, ¿sí?, con cada contracción ventricular. Entonces, la frecuencia cardíaca va a venir determinada por el ritmo natural del corazón y generada por el sistema propio eléctrico del corazón. Ahí ustedes tienen luego el concepto de frecuencia cardíaca, ¿sí? Es la cantidad de latidos o de ciclos completos que hace el corazón por minuto. En un estado de reposo puede latir entre 70 a 90 veces, ¿sí? Y luego al aumentar con la actividad física puede subir el doble o el triple, y en estado de cuando nosotros dormimos la frecuencia cardíaca va a bajar a un estado de bradicardia. ¿Cuándo sube o cuándo aumenta la frecuencia cardíaca? Aumenta cuando el cuerpo necesita recuperar y volver a la homeostasis, por ejemplo, durante el ejercicio, o cuando se reduce la presión arterial por alguna causa. Esto hace que aumente como reflejo la frecuencia cardíaca en un intento de recuperar el flujo normal que sale del corazón. El estrés también, que es una situación donde el cuerpo siente amenazas, puede producir un aumento súbito de la frecuencia cardíaca, de forma que los músculos esqueléticos consiguen resistir o evitar, ¿sí?, al responsable. Algunas arritmias también pueden afectar la frecuencia cardíaca. Ustedes tienen este gráfico donde se habla de gasto cardíaco en una posición de reposo típico, y van a ver, ¿sí?, que esos 5 litros de sangre van a pasar por los pulmones con una cierta presión parcial, ¿sí? Van al corazón, donde en la parte izquierda, lo que es el ventrículo izquierdo, va a bombear a través de la aorta esos 5 litros de sangre, que se van a usar de distintas maneras en el encéfalo, con la circulación coronaria, en los riñones, el sistema digestivo, los músculos y la piel. Todo eso regresa, ¿sí? Tiene que regresar con la misma presión, ¿sí?, con la misma cantidad de milímetros por minuto a la región derecha, donde va a llevar esta sangre a los pulmones a oxigenarse. A continuación ustedes tienen los vasos sanguíneos. Si yo me voy a la animación, van a encontrar que desde el corazón hay una red que está conectada de vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense que los más gruesos, ¿sí?, son los que llegan y salen del corazón. Llegan las venas, salen las arterias, y a medida que van recorriendo el cuerpo, estos vasos se van a ir ramificando y van a hacerse un poco más pequeños en cuanto a sus dimensiones, hasta llegar a formar los capilares arteriales y de regreso los capilares venosos. Hay 2 clases de vasos sanguíneos. La sangre arterial es bombeada desde el corazón a través de grandes vasos, que son las arterias. Recuerden ustedes, la arteria pulmonar en la región del ventrículo derecho, la arteria aorta en el ventrículo izquierdo, la más grande es la aorta. Esas arterias se van a subdividir hasta convertirse en arteriolas, que son más finas, controlan el flujo de sangre hacia los vasos de intercambio microscópico, que son los capilares. Ustedes tienen este gráfico aquí.
Los más grandes son las arterias, esas arterias se van a ramificar en arteriolas y las arteriolas se van a ramificar en capilares arteriales. Es en los lechos capilares, es decir, en esta región, donde se produce el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y el líquido intersticial, el líquido tisular alrededor de las células, y la sangre es drenada desde estos lechos capilares para entrar en pequeñas vénulas, ¿sí? Los capilares se llaman capilares de retorno venoso, luego van a estar las vénulas hasta aumentar de tamaño y se van a convertir en tubos mucho más grandes que son las venas. Las venas más grandes son la vena cava superior y la vena cava inferior. Transportan sangre, ¿sí?, desde los lechos de las células hasta el corazón. ¿Cómo diferenciamos una arteria de una vena? Tienen coincidencias, ambas tienen 3 capas, pero también tienen diferencias. La capa externa, ¿sí?, es la túnica externa o también se llama túnica adventicia. Está formada por un tejido conjuntivo que es fibroso, refuerza la pared para que no estalle por la continua presión de la sangre circulando. Esta capa va a estar conectada a las fibras conjuntivas, se va a conectar con la matriz extracelular de los tejidos circundantes para mantener los vasos en su lugar. Es decir, los vasos sanguíneos en su túnica externa tienen una capa externa que va a unirla a los tejidos, ¿sí?, desde donde se van a adherir y van a quedar con una posición. Nosotros, para descubrir todo un vaso sanguíneo, tenemos que cortar esto y dejarlo expuesto. Luego tienen una capa media o túnica media. En ambas, es decir, en arterias y en venas, tiene tejido muscular liso. Recuerden ustedes, vimos el tejido esquelético, ¿sí?, cuando vimos sistema muscular en osteoartromuscular. Vimos tejido muscular cardíaco cuando hablamos del miocardio, del corazón. Y este es el momento de hablar también, como lo hicimos en digestivo, de tejido muscular liso. Esta capa, ¿sí?, de tejido muscular, si ustedes se fijan y observan, es mucho más gruesa en las arterias que en las venas. ¿Por qué? Porque es capaz de resistir las presiones más altas generadas por la sístole ventricular. Recuerden ustedes que la sístole ventricular en la región, ¿sí?, en la región derecha sale de la arteria pulmonar, va a los pulmones que quedan bastante cerca. Entonces esa sangre va con una determinada presión, pero la del ventrículo izquierdo, que va de la aorta a todo el cuerpo, sale con una gran presión y entonces tanto la capa externa como el músculo tan grueso de la capa media va a mantener la forma y va a permitir que no colapse lo que es este vaso sanguíneo, las arterias. El músculo es liso, está controlado por el sistema autónomo y van a ver acá que está dispuesto, ¿sí?, y suele tener por fuera también una capa fina de tejido fibroso elástico, ¿sí?, que es lo que va también a contribuir a que la forma no colapse. Las células musculares que revisten la pared de las arteriolas en ocasiones tienen esfínteres precapilares que rodean las paredes de las arteriolas y al contraerse o relajarse regulan la cantidad de sangre que entra en el lecho capilar. ¿Sí? Esos esfínteres son muy importantes porque al relajarse permiten que la sangre bañe el lecho capilar y después se cierran, permitiendo así que circule correctamente. En cuanto a la capa externa,
y a la capa interna vimos que hay grandes similitudes, por ahí la densidad del músculo es la diferencia. Lo que va a cambiar es la capa interna también, que se llama túnica íntima. Es una capa de células epiteliales escamosas, constituyendo lo que es un endotelio. ¿Sí? Endo significa dentro. Telio, hablamos de un vaso sanguíneo que está formado por una única capa de células. ¿Sí? Esta túnica también incluye una delgada capa de tejido fibroso elástico. Las venas tienen una estructura única que no está en las arterias. Tiene como unos bolsillos, habla el texto, que actúan como válvulas unidireccionales. Van a impedir el reflujo de sangre y permiten garantizar que fluya en una sola dirección, que es hacia el corazón. Las venas llevan la sangre al corazón. Estas válvulas también permiten a las venas actuar como bombas complementarias para mantener el retorno venoso de la sangre al corazón. Imagínense ustedes que al estar sentadas, ¿sí?, la sangre va a ser bombeada por los ventrículos, por la arteria aorta va a dirigirse a todas las partes de su cuerpo, hay un intercambio con el lecho capilar y después esa sangre tiene que retornar. Imagínense desde los pies, desde los dedos de los pies, tiene que retornar sin impulso, porque no hay ya ahí. Y bueno, la anatomía ha dispuesto esta serie de adaptaciones que son las válvulas, que van cerrando, ¿sí?, mientras la sangre va subiendo hacia la aurícula derecha, ¿sí?, van a ir llevando la sangre hacia ese lugar. Estas válvulas, ¿sí?, lo que permiten es mantener la circulación. Van a estar ayudadas también por los músculos esqueléticos que rodean las venas y generan cierta presión. Eso se ve en esta imagen. Esto explica por qué cuando nosotros caminamos, cuando nosotros hacemos actividad física, se mejora la circulación de la sangre y previenen la formación de trombos. Recuerden también que estas válvulas, si funcionan incorrectamente, pueden generar derrames en la zona, es decir, en el lecho queda una pequeña porción de esa sangre, que son las varices. Es decir, son venas cuyas válvulas ya no cumplen esa función. Entonces se derrama y aparecen las arañitas o las varices. Hay varias secciones de esa vena donde las válvulas no funcionan. Seguramente habrán visto unos videos donde se inserta una medicación en la varice o en la arañita para cerrar esos vasos sanguíneos y que no se vea a través de la piel, y la sangre va a ir hacia ese mismo lugar por otros capilares que estén cerca. No es que esa zona se va a quedar sin nutrientes y sin oxígeno. La función de arterias, capilares y venas es conducir la sangre por los sistemas por la parte del circuito circulatorio del cuerpo. Ahora, las arterias y arteriolas distribuyen la sangre desde el corazón a los capilares. Al contraerse o dilatarse, permiten mantener la presión arterial normal. Los capilares sirven como vasos de intercambio, ¿sí? El oxígeno y la glucosa salen de la sangre a los capilares hacia el líquido intersticial y luego a las células. El dióxido de carbono y otras sustancias se desplazan en sentido opuesto, es decir, desde la sangre capilar, desde las células a la sangre capilar. Este líquido, ¿sí?, es importante que mantenga su fluidez. Bien, chicos, a continuación ustedes tienen en la página 283 y 284 van a tener un gráfico donde están las principales arterias del cuerpo. Estas arterias toman los nombres que ya venimos viendo desde el principio. Por ejemplo, la arteria occipital va a irrigar la parte posterior de la cabeza y cuello, la arteria facial, boca, faringe y cara,
Las carótidas, ¿sí? Las carótidas son las que están a ambos lados de la tráquea, van a irrigar encéfalo, meninges, cuello, ojos, cara, ¿sí? Luego tienen en el tórax esta muy importante que es la subclavia, ¿sí? Va a ir como dice su nombre, debajo de la clavícula. Brachiocefálica es la que va a cabeza, cuello y extremidad superior. La coronaria, recuerden ustedes, la que va, es muy importante, la que irriga el propio corazón. Y en el estómago tienen celíaca, esplénica, renal, y van tomando los nombres, ¿sí? De regiones que ya vimos o de órganos que nosotros ya vimos. En cuanto a las venas, ¿sí? Van a encontrar nombres que coinciden y otros que no. A ambos lados de la tráquea, de regreso al corazón, están las yugulares, ¿sí? La yugular externa, la yugular interna, que es la que recoge la sangre de, por ejemplo, los tejidos superficiales de cabeza, cuello y la parte de senos del cerebro, y va a drenar hacia las venas cavas, que son las que juntan, ¿sí? Todo eso y desembocan en el corazón. Bien, por último tienen este gran gráfico que no les va a resultar para nada difícil de entender. Habla de la circulación de la sangre. La sangre, si bien es bombeada por el corazón, va a fluir a través de los vasos sanguíneos, a través de lo que es un circuito o dispositivo circular. ¿Sí? Por eso hablamos de sistema circulatorio. El flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo del corazón a través de vasos sanguíneos, ¿sí? Va a ir, el flujo de sangre del ventrículo izquierdo va a ir a todas las células y va a regresar a la aurícula derecha, ¿sí? En lo que se llama circulación sistémica. Dentro de cada estructura la sangre se mueve, ¿sí? Ya lo venimos viendo, es un intercambio de sustancias que si no se realiza se pierde la vida. Ustedes pueden ver en este gráfico y pueden colorear el de ustedes que seguimos con la misma disposición de una parte de corazón, ¿sí? Que es la izquierda, donde vamos a ver los vasos sanguíneos en rojo, y una parte de corazón lo que es derecha, que va a seguir siendo, ¿sí? Sombreado con color azul.